Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Aquí estaba yo esperando a ver si me iba a conectarse alguien más para dar la bienvenida. En este caso, pues me toca a mí, en la sesión del día de hoy, dar la bienvenida. Me presento con todos ustedes. Gracias por estar conectados. Tenemos una asistencia extraordinaria. Llevamos más de 300 personas conectadas de diferentes partes del continente americano. Por ahí habrá alguien de Europa, lo cual me da muchísimo gusto. Me presento con ustedes, mi nombre es Manuel Ramírez, soy ahora para One More el director para la región de Norteamérica, así es que me toca trabajar México, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Eh, de profesión soy químico farmacéutico biólogo, así es que no soy médico y siempre que yo presento me gusta aclarar que no soy médico para que no pues, piensen que yo hago consulta o que doy diagnósticos o hago esta labor que es muy respetuosa con los médicos. Mi área de especialidad es investigación y desarrollo de medicamentos y tecnología farmacéutica, así es que lo mío es la parte científica del desarrollo de medicamentos y todo lo que tiene que ver con la tecnología farmacéutica, cómo trabajar las diferentes vías de administración que existen, sublingual, peritoneal, dérmica, transdérmica, eh, óptica, oftálmica, intramuscular, intravenoso, vía oral, todo esto, cápsulas, tabletas, pellets es parte de lo que me toca a mí especializarme y trabajar. Y desde ese punto de vista es que, perdón, tenemos una mano levantada, Rosa, ¿o fue un accidente? Así es que por eso aclaro, ¿no? Soy un profesional de la salud y desde este punto de vista es que tratamos de compartir con ustedes y platicar como ejecutivo de One More y como profesional de la salud es que haremos esta presentación el día de hoy. Así es que voy a compartirles mi pantalla para que podamos comenzar con la sesión de este viernes. No sé dónde anden y no sé cuánto sea la urgencia de la fiesta hoy, pero vamos a darnos un tiempecito aquí. Por ahí veo comentarios. Desde Caracas, Venezuela, tenemos con mucho gusto, licenciada en enfermería, Liz, qué gusto saber que hay más profesionales de la salud trabajando esto. Esto es maravilloso. Guadalajara, Veracruz, ¿no? Desde Guanajuato, Puerto Rico. Buenas noches a todos, saludos. Qué gusto, Connie también de Monterrey, por ahí, de Fort Worth, en Dallas, Fort Worth. Mucho gusto, qué bueno, en Texas. Déjenme decir lo siguiente, eh, One More todavía no comienza. Estamos en una etapa de preapertura de mercados. Estamos apenas calentando motores, preparando todo y teniendo todo listo para poder trabajar nuestra expansión en toda América. Ahora que estemos realmente en proceso de expansión, de penetración de mercados, va a ser una locura, de verdad. Así es que me da muchísimo gusto que estén aquí, que estemos trabajando. Pues, bien, pues comencemos entonces. Miren, eh, a mí obviamente me encanta la ciencia, me apasiona muchísimo. Y déjenme decir cuando empecemos a platicar de esto, Glutanat. Glutanat es un producto tan especial, tan poderoso, impresionante por su fórmula y por su presentación sublingual. Vamos a ir platicando de todo esto con él, pero yo quiero decirles una cosa, con el puro glutanat podemos crear una compañía. O sea, si One More tuviera solamente el glutanat como producto, haríamos cosas impresionantes solo con el glutanat. Así de poderoso es este producto y queremos que el día de hoy podamos entender el alcance que tiene algo como esto. Buenas noches, siguen por aquí todos los saludos. Qué maravilla, hay muchísima intensidad.
desde Amecameca, del Estado de México, Sofía, desde Venezuela también, hay mucha gente de Venezuela. Qué gusto de verdad, Querétaro, Ciudad de México, Bogotá, Guadalajara, Venezuela también, de Puerto Ordaz, eh, Colombia, Cholula, California. Hijo, no saben la que se viene, ¿eh? Miren, vamos a enfocar la charla del día de hoy en algo que se llama estrés oxidativo. Normalmente escuchamos la palabra estrés que se refiere, la palabra estrés nos indica que hay una opresión, una presión, un exceso de presión. Estrés quiere decir que estamos sobre presión excesiva. Generalmente cuando hablamos de estrés hablamos de la vida diaria y de cómo estamos en una presión de trabajo, una opresión, una sobrepresión social, familiar, por tantas necesidades que hay o por tantas responsabilidades que tenemos. Entonces hay una opresión sobre los niños por tantas actividades, la escuela, el inglés, el karate, y de repente presionamos demasiado a los niños, presionamos a los adolescentes, los adultos vivimos bajo presión, en las ciudades es una locura andar en el tráfico, eso nos causa presión excesiva. Eso es estrés, es una presión. El estrés oxidativo se refiere a esa presión que reciben nuestras células provocada por un exceso de procesos oxidativos. ¿Ok? Nuestro cuerpo normalmente requiere, para llevar a cabo sus funciones biológicas, para que pueda funcionar nuestro cuerpo, necesita que exista un proceso oxidativo. Es normal. También un proceso reductivo. Entonces, todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo, todas las reacciones bioquímicas, llevan un proceso de óxido-reducción, oxidación-reducción, para que las moléculas puedan interactuar. Para que yo pueda hablar en este momento, mi cuerpo está llevando reacciones químicas de oxidación-reducción. Mi cerebro está ocupando mucha glucosa en este momento. Mis neuronas están quemando la glucosa y se está llevando a cabo un proceso de oxidativo. ¿Para qué? Para que yo pueda estar hablando, pensando lo que voy a decir y comunicándome con ustedes. Entonces, en este momento yo estoy viviendo un proceso oxidativo que es parte normal. Si su corazón está latiendo, sus riñones están funcionando, su hígado, sus pulmones están ayudándoles a respirar en este momento, ese proceso metabólico de cada órgano provoca un proceso oxidativo. Todo el metabolismo, todo lo que hacemos, nuestra vida diaria trae una carga de proceso oxidativo. Eso es normal, es parte de la vida. El problema está cuando es excesivo, cuando sobrepasa. ¿Qué quiere decir? Los niños necesitan tareas, necesitan actividades, necesitan aprender, necesitan ejercitarse, pero cuando lo llevamos a un exceso, entonces ya se convierte en un extremo que va a provocar alguna alteración o alguna afectación. También nosotros tenemos un trabajo normal, tenemos actividades normales, una vida normal, pero cuando se va en exceso, cuando es excesivo, entonces se convierte en algo negativo. Nuestro cuerpo biológicamente, de manera normal, lleva a cabo estos procesos, pero cuando tenemos una sobrecarga, se convierte en un problema. Les voy a decir, por ejemplo, nuestro hígado, nuestro hígado es el principal responsable de ayudarnos a mantener en equilibrio el proceso oxidativo. Entonces, todas nuestras células están llevando a cabo procesos de oxidación, reducción, que van a ser normales. El hígado se encarga de controlar ese proceso oxidativo. Produce unas enzimas. Una de las enzimas más importantes que produce nuestro hígado para controlar y mantener regulados los procesos oxidativos es una enzima que se llama glutatión. Ujú. Las enzimas son como proteínas chiquitas, pensemos así, ¿sí? Una proteína es grande y muy pesada, muy grande. Hagan de cuenta que es una cadena. Si ven ustedes una cadena, piensen en una cadena en su casa y que esa cadena abarca todo el frente y puede rodear su casa completa. Esa es una proteína, una cadenota, ¿no? Una cadenota que rodea toda la casa. Una enzima
sería un tramo o un pedazo de esa cadena que sirve para cerrar la puerta principal, la reja. Esa cadenita con la que cierro la reja, eso sería una enzima. Una proteína normal es muy grande. Ahora, si yo veo la cadena con la que cierro la casa, esa cadena con la que cierro la reja, esa es una enzima, es una cadena más pequeñita. Y esa cadena con la que cierro la puerta tiene eslabones. Esos eslabones serían los aminoácidos. Cuando yo pego dos o tres eslabones, a esa unión de eslabones se le conoce como péptidos. La forma en que los eslabones se unen uno a otro y se pegan se le llama enlace peptídico. Por eso se le llaman péptidos. Los péptidos son como microproteínas, ¿vale? Una enzima es una mini proteína, un péptido es una microproteína y una proteína pues es una cadena gigante, ¿sale? Pero es básicamente lo mismo. Cuando hablo de una enzima como la glutatión, quiere decir que la glutatión es varios péptidos pegados formando una enzima. Y esa enzima, glutatión, es muy importante para que podamos vivir, para controlar el estrés oxidativo al que se somete nuestro cuerpo de forma normal. Y les voy a poner un ejemplo. Si a ustedes les gusta fumar, bueno, ese cigarro, uno de los tóxicos más importantes que tiene el cigarro es el acetaldehído. El acetaldehído es una sustancia carcinógena. Quiere decir que el acetaldehído altera las células de nuestro cuerpo y produce cáncer. Ahorita vamos a explicar cómo. Bueno, esa sustancia del cigarro, el acetaldehído, es tóxico, produce cáncer. Es una sustancia que produce estrés oxidativo. Eso va a provocar problemas en los pulmones, problemas en el sistema circulatorio, va a ayudar a formar placas para que se desarrolle un ateroma y un infarto y todas las consecuencias que tiene. Nuestro hígado sabe que ese cigarro es malo. Así es que cuando ustedes se fuman un cigarrito o cuando nos fumamos un cigarrito, yo no fumo, pero si ustedes se fuman un cigarrito, el hígado dice, ¡ey, ey, ey, ey! Pedro se está fumando un cigarro y entonces libera glutatión. ¿Para qué? Para que la glutatión trate de neutralizar el efecto oxidativo de ese acetaldehído. Oye, pero Pedro se fumó otro cigarro, pues ahí está el hígado produciendo más glutatión. Oye, ya lleva 3 cigarros, Pedro, pues hay más glutatión. Oye, pero como hace mucho calor, Pedro ya lleva también 3 cervezas. Bueno, esas cervezas van a provocar también que nuestro hígado transforme el alcohol de la cerveza en acetaldehído, carcinógeno. Entonces, ya hay un carcinógeno por el cigarro y le sumamos el carcinógeno de la cerveza. Y entonces el hígado dice, híjole, pues ahí va más glutatión, más glutatión, más glutatión, más glutatión. Pero resulta que aparte se antoja una carnita asada. Y esa carnita asada, ese choricito al carbón y esas salchichas al carbón y esa carne al carbón está plagada de carcinógenos, más estrés oxidativo. Y entonces el hígado dice, pues ahí va más glutatión, ¿no? Imagínense el hígado que tiene que estar tú, además de tratar de controlar el estrés normal, oxidativo normal de nuestro cuerpo por vivir y por respirar, también tiene que producir glutatión extra para tratar de compensar todas esas sustancias carcinógenas que estamos consumiendo. Eso es estrés oxidativo y eso es como nuestro cuerpo trata de compensarlo. Cuando no le damos a nuestro organismo los alimentos que necesita y las sustancias que necesita para tratar de controlar ese estrés oxidativo, entonces, si no enfermamos, algo que sucede es que estamos estimulando el envejecimiento prematuro. Las células van a empezar a vivir un proceso de envejecimiento o de daño celular, ¿no? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo ese cigarro, ese alcohol, esas comidas que hacemos al carbón, ¿no? ¿Cómo esos colorantes sintéticos, esos saborizantes, cómo esos conservadores, cómo todo eso que estamos diariamente a través de los alimentos, del agua, cómo es que el aire que respiramos
en las ciudades el aire produce o libera grandes cantidades de ozono. El ozono, cuando se encuentra en las capas bajas de la atmósfera donde estamos nosotros viviendo, ese ozono es extremadamente oxidante, provoca un estrés oxidativo severo. Por eso es que en algunas ciudades hay contingencia ambiental por las cantidades de ozono. Y esto es derivado de los combustibles que utilizan los automóviles principalmente. El ozono se produce por la combustión de estos combustibles y ese ozono pues provoca un estrés oxidativo. Entonces, si vivimos en la ciudad, pues olvídense eso. Si además usted es diabético, pues la diabetes produce un estrés oxidativo muy alto. Entre más alta esté su glucosa, más estrés oxidativo. La glucosa en exceso circulando en sangre, lo que va a provocar es que esa glucosa en exceso genere un estrés oxidativo muy alto. Esto es lo que va deteriorando la vida del diabético, ¿no? Si ustedes hacen ejercicio, demasiado ejercicio, en exceso, ese ejercicio en exceso también va a provocar estrés oxidativo. Los atletas de alto rendimiento, esos atletas que entrenan 4, 6, 8 horas diarias, van a provocar un estrés oxidativo y envejecimiento celular. ¿Cómo se da esto? Aquí lo tenemos. Hay un punto que tiene que ver con el acortamiento de los telómeros. En el, en el núcleo de nuestra célula está el DNA. Este DNA es el que dicta cómo vivimos, cómo, si somos chaparritos, si somos altos, gorditos, flaquitos, morenos, güeros. El DNA es el que dicta cómo, qué tan bueno salió mi riñón, qué tan bueno salió mi hígado, qué tan buenos son mis pulmones, mis huesos. Pues el DNA es el que dicta cómo vamos a hacer y cómo vamos a desarrollarnos. Y esta duplicación celular para que mantengamos nuestros tejidos sanos o vivos se da gracias a que el DNA se va multiplicando en la división celular y esto lo controlan los telómeros. Los telómeros, eh, si ustedes supieran cómo se llegó a esto, cómo el ser humano descubrió la existencia de los telómeros, es increíble, porque cuando se empezó a experimentar con ellos, de repente nos damos cuenta que si los telómeros se acortan, entonces hay problemas con la replicación celular, los tejidos se enferman, se genera una inflamación importante, aunque nuestro cuerpo trata de controlar este acortamiento de los telómeros para evitar el desarrollo de células cancerosas. Por otro lado, si los telómeros se alargan de manera descontrolada, entonces desarrollamos células tumorales, células cancerosas y hay problemas celulares. Entonces, este tema de los telómeros es muy importante. El acortamiento nos va a llevar a un envejecimiento prematuro. El daño oxidativo por los radicales libres del ADN, este estrés oxidativo, va a provocar envejecimiento prematuro, ¿no? Eh, También esto va a provocar una disfunción de las mitocondrias. En cada célula de nuestro cuerpo hay una fuente o hay fuentes de energía. Esas son las mitocondrias. Imagínense que una industria, una empresa que está manufacturando, produciendo algo, necesita energía. Y hay una planta de energía dentro de la fábrica. Esa planta de energía es la que abastece a cada aparato, cada equipo, cada máquina que está operando en la empresa. Así en nuestra célula. Dentro de nuestra célula hay una planta de energía que es la que mantiene la célula funcionando y viviendo. Esa planta de energía se le conoce como mitocondria. El envejecimiento prematuro afecta no solo al DNA o a los telómeros para que se esté multiplicando la célula y nos mantengamos sanos o jóvenes, sino también altera la fuente de energía. Esta mitocondria se afecta también a través de este proceso. Entonces, tenemos ahí otro problema con la mitocondria. Y el fallo de la autofagia, quiere decir, nuestras células saben que tienen que vivir hasta cierto momento y luego las células tienen que colapsar. ¿Para qué? Para que le permitan la llegada a nuevas células. Entonces, las células envejecen, se consumen, se destruyen y eso provoca una renovación celular que nos mantiene sanos. Se descontrola esta autofagia y entonces tenemos problemas también de envejecimiento y daños en los tejidos. Y
finalmente, la senescencia, esta parte de la senescencia celular se refiere a cómo los telómeros, aquí en este caso, se detiene un poquito la replicación celular, como que entra en un estado de hibernación, de pausa. Es como si ponemos en pausa la replicación celular. Esa senescencia es buena cuando está controlada y en equilibrio porque evita el desarrollo de células cancerosas. Pero cuando la senescencia se pasa y esas pausas son muy cargadas o excesivas, la senescencia nos va a llevar entonces a células enfermas, zombies, que van a afectar a las células sanas y esto va a provocar una inflamación generalizada de nuestro cuerpo. Todo esto que les acabo de mencionar lo resumimos viendo cómo una persona envejece prematuramente, cómo la piel se empieza a afectar, el cabello, se cae el cabello, se debilitan las uñas, se adelgazan, se rompen las uñas. Lo vemos en nuestro rendimiento físico, cómo no tenemos la capacidad de concentrarnos, porque empieza a dolerme todo el cuerpo, las articulaciones, me arde la piel, empiezan los achaques, tengo dificultades para caminar, para moverme. Todo esto es el resultado de lo que estamos platicando ahorita. Y con esto también tenemos entonces la manifestación no solamente de la apariencia del envejecimiento, sino una afectación en nuestro metabolismo basal, el consumo de energía, el sobrepeso, la dificultad para mantener el peso, ¿no? La talla, y con esto pues empiezan a aparecer las enfermedades, principalmente las enfermedades derivadas de problemas metabólicos. El síndrome metabólico que nos lleva a la hipertensión, nos lleva a la diabetes, a las mujeres al ovario poliquístico y puede llevar probablemente al desarrollo de lesiones en el sistema cardiovascular, infartos y todos los problemas que conocemos como el cáncer que llevan a las personas a la enfermedad y a la muerte. Esa es la consecuencia de un estrés oxidativo fuera de control. Si ustedes han visto diabéticos que se quedan ciegos, que pierden las piernas, los pies, que son amputados, que el riñón deja de funcionar, tiene que ver con este estrés oxidativo, con que son 1 año, 2, 3, 4 años, 5 años, 10 años de diabetes no controlada, de glucosa excesiva. Eso provoca estrés oxidativo día con día. Y esto es lo que va dañando los tejidos y los órganos. ¿Qué tan, qué tan importante es esto? En la imagen que están viendo ahorita en pantalla, lo que queremos mostrarles es una célula sana, una célula normal, ¿sí? Esa célula normal o sana de nuestro hígado, de nuestro riñón, del pulmón, del páncreas, de repente esta célula se va a ver afectada por el estrés oxidativo. Déjenme decirles que esta imagen que ven es una imagen derivada de artículos de investigación, donde los científicos de institutos, de universidades, de diferentes partes del mundo, están estudiando el fenómeno del estrés oxidativo y cómo afecta y daña las células y qué enfermedades se vinculan a un descontrol del estrés oxidativo. Y entonces aquí vemos cómo estos bolitas rojas y bolitas negras son estrés oxidativo. ¿Derivado de qué? Pensemos que las bolitas rojas son de la cajetilla o de las 2 cajetillas de cigarros que se fuman por día. Y las bolitas negras es de la cantidad de alcohol que estamos consumiendo. Y así le podemos sumar más bolitas azules, verdes, rojas, derivadas de lo que estoy comiendo, del aire que estoy respirando, del exceso de glucosa, del exceso de ejercicio, del exceso de trabajo, del exceso de comidas procesadas. ¿Me explico? Cada cosa que estoy mencionando le va a ir sumando bolitas rojas, negras, azules o verdes a esa célula sana. Es una carga excesiva. El hígado, su glutatión, su superóxido dismutasa, que son otras enzimas, se les dificulta compensar este nivel. Y luego esta persona no consume antioxidantes, no consume vegetales, no consume frutas, no consume arándanos, berries, no consume semillas, cosas que son importantes con antioxidantes que contiene la alimentación. Pura comida procesada, comida rápida, ¿no? Garnacha.
Esto es un problema. ¿Qué ocurre aquí? Vean esto. Uno de los daños que provoca el estrés oxidativo es a la membrana. Aquí está. La membrana de la célula. Esa membrana es muy sensible a la oxidación. Esa membrana, por el estrés oxidativo, va a tender a dañarse, le va a provocar fragilidad a la membrana. Entonces, si ustedes de repente ven que el cabello se pone feo, se maltrata su cabello, su piel se ve marchita, se ve fea, sin brillo, ¿no? Se empieza a agrietar. Sepan que lo que está ocurriendo es que la membrana de las células de su piel, su cabello y sus uñas está viéndose afectada por el estrés oxidativo. Entonces, le provoca fragilidad a las células de la piel, daño celular en la membrana y envejecimiento de los tejidos. Por eso nos vemos aparentemente mal. Ahora, si esa membrana es de células, si así nos vemos por fuera, si así se ve tu piel, si así se ve tu cabello y tus uñas, imagínate cómo está el hígado, cómo está el páncreas, cómo están tus pulmones, cómo están tus intestinos. ¿Por qué? Por el daño que se provoca a la membrana de las células de nuestro cuerpo. Abajo vemos en la parte del medio daño al ADN, daño a la estructura del ADN. Cuando provocamos un daño a la estructura del ADN, podemos decir que estamos en el riesgo de provocar una mutación del ADN o un problema de la duplicación celular. Esa mutación, por ejemplo, pensemos que una célula sana de la piel se estresa oxidativamente por la luz del sol. A Lupita le encanta solearse. Vive ahí en Venezuela, bueno, en la isla de Margarita, le encanta el sol, es muy blanca de piel y le encanta que su piel esté dorada y se acuesta 2, 3 horas diarias al sol para mantener su piel bronceada, preciosa. Lupita se ve preciosa ahí en la isla Margarita. ¿Qué es lo que está pasando? Que la célula sana de la piel de Lupita está recibiendo los rayos ultravioleta del sol alfa y esos rayos alfa van a provocar mutación en el DNA de las células de la piel de Lupita. ¿A qué la lleva? A que en un futuro desarrolle cáncer de piel. Este cáncer de piel es resultado de los rayos del sol mutando el DNA de las células de Lupita. Esto es, señoras y señores, esto es estrés oxidativo. Es un proceso de daño celular en el DNA. Y hasta abajo, después de eso, tenemos la síntesis de proteínas. Ejemplo, imagínense que el páncreas de Gonzalo produce insulina. La insulina es una proteína, es una hormona, ¿vale? Las células del páncreas, el páncreas, en una parte del páncreas hay unas células que se llaman islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans del páncreas, esas células, su función es fabricar insulina. Y para fabricar insulina se necesita que esas células lleven a cabo un proceso de síntesis de proteínas. ¿Qué quiere decir síntesis de proteínas? Armado o ensamblado de proteínas. Las células de los islotes de Langerhans, esas células se encargan de armar proteínas, síntesis de proteínas para fabricar insulina, ¿sí? Piensen que un ovario, las células del ovario producen, arman y ensamblan estrógenos o progesterona. Los testículos ensamblan o arman testosterona, ¿sí? Así, el riñón ensambla, las células del riñón arman, en la síntesis de proteínas, arman eritropoyetina, la hormona que produce el riñón que nos ayuda a fabricar la sangre o la hemoglobina. No hay hemoglobina, hay anemia, ¿sí? Entonces, cada célula de nuestro cuerpo, las neuronas que producen neurotransmisores en el intestino, cada parte de nuestro cuerpo lleva a cabo un proceso de síntesis de proteínas. ¿Para qué? Para que existan estas hormonas, para que existan estas enzimas, con todo lo que hace que funcione nuestro cuerpo. Si yo altero la síntesis de proteínas, entonces va a haber una consecuencia. Y esas consecuencias las conocemos como enfermedades. ¿Qué quiero decir? El estrés oxidativo va a provocar 3 tipos de daño.
daño a la membrana de las células de nuestro cuerpo, alteración o mutación del ADN y va a provocar también alteración o problemas en la síntesis de proteínas. De acuerdo a esto que estamos viendo, podemos decir científicamente que todas estas enfermedades tienen algún vínculo con el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo en el que estamos cargando nuestro cuerpo regularmente nos puede llevar a este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes son estas enfermedades en las que nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa, ese sistema inmune que nos debe de proteger de las infecciones, de los tumores, de los cuerpos extraños, de las bacterias, de los hongos, de los protozoarios, de los parásitos. Este sistema de defensa de repente pierde el control y empieza a provocar daños en nuestro cuerpo. El lupus eritematoso, la psoriasis, el vitiligo, la esclerosis múltiple, la dermatitis atópica, ¿no? Todas estas enfermedades, el asma, todas estas enfermedades son enfermedades autoinmunes y tienen un cierto vínculo con el estrés oxidativo. Así es que si una persona tiene una enfermedad autoinmune, es importante mantener bajo control el estrés oxidativo. ¿Para qué? Para prevenir, evitar o controlar las manifestaciones autoinmunes. Es decir, tratar de controlar la enfermedad si ya se tiene presente, ¿ok? O evitarla en el caso de que pudiera presentarse. Les pongo un ejemplo. A lo mejor el papá tiene psoriasis y la mamá es artrítica. Ah, bueno, que si el papá tiene una enfermedad autoinmune y la mamá tiene una enfermedad autoinmune, es probable que los hijos desarrollen enfermedades autoinmunes. Hay una falla por ahí genética. ¿De qué sirve, de qué sirve un producto que me ayude a contrarrestar el estrés oxidativo como el glutanat? Bien, para que se manifiesten las enfermedades autoinmunes o para que se manifiesten algunas enfermedades genéticas por la herencia de los padres o de los abuelos, se requiere de un proceso que se llama metilación. Y esto es algo que estimula el estrés oxidativo, la metilación del ADN para que se manifieste una enfermedad. Hay que mantenernos lo más lejos posible de la activación o la metilación de estos genes y que estimule la aparición de la enfermedad. Ejemplo, yo vengo de una familia de diabéticos. Mi padre diabético, mi madre murió por consecuencias de de la diabetes. 6 de mis hermanos son diabéticos, abuelos diabéticos, o sea, familia diabética. Quiere decir que mi carga genética, mi riesgo de desarrollar diabetes es altísimo, ¿no? ¿Qué tiene uno que hacer? Alejarse de la diabetes lo más que se pueda, con la alimentación, pero también evitar que el estrés oxidativo pueda estimular la manifestación de la diabetes en mi cuerpo. Quizá no lo puedo evitar para siempre, pero puedo llegar tal vez a los 70, 80 años sin diabetes y cuando se presenta la diabetes a los 85, 90 años, pues no se preocupen, o sea, vamos a morir de todo menos de las consecuencias de la diabetes, pero cuando la diabetes se manifiesta en una edad joven, entonces ese es un problema, ¿vale? No digo, oye, jamás va a suceder, no, pero si yo cuido mi cuerpo con el glutanat, por ejemplo, alejo de mi vida la manifestación de estas enfermedades de origen congénito. Enfermedad de Parkinson y la enfermedad del Alzheimer. Estas dos enfermedades se producen por una alteración en la síntesis de proteínas, ¿vale? Son dos enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con una alteración en la síntesis de proteínas y tienen un vínculo con el estrés oxidativo. Hoy día se recomienda el uso de algún complemento en la alimentación como el glutanat para prevenir la manifestación o la aparición del Parkinson o del Alzheimer. Incluso cuando la enfermedad se manifiesta, es importante contrarrestar el estrés oxidativo para que la enfermedad no evolucione o no avance rápidamente. ¿Sí? Aterosclerosis, esto es que se tapen las arterias y te mueras de un infarto. La aterosclerosis está completa, absolutamente vinculada al estrés oxidativo. Más estrés oxidativo, más riesgo de morir de un infarto. Hay que meternos esto aquí en la cabeza.
No es solamente el hecho de parecer más joven, vernos más joven o lucir más jóvenes. Se trata también de la parte interna de nuestro cuerpo, de cómo nuestros órganos van manteniéndose. Vamos a ver por aquí algunos comentarios. Y las emociones negativas, efectivamente, Elba acaba de comentar. El pensamiento negativo, el estrés, todo esto que estamos mencionando va a incrementar el estrés oxidativo, va a producir inflamación. Recuerden que cuando pensamos cosas feas y de todo nos enojamos, todo nos estresa, todo nos molesta, todo nos preocupa, todo nos angustia, esto sobrecarga nuestro cerebro y esto va a provocar un estímulo de la glándula suprarrenal, incrementando la cantidad de cortisol circulante en sangre. También se va a liberar dosis pequeñas de adrenalina. Esto va a aumentar los niveles de glucosa en sangre, la presión arterial. Y bueno, es toda una reacción en cadena. Así es que, pues ahí está esto, ¿no? ¿Cómo controla el estrés oxidativo? ¿Cómo se controla el estrés oxidativo? Ahorita para allá vamos. Buenas noches. ¿Cómo se controla? ¿Para qué bien? El glutanado, a partir de qué edad se puede empezar a utilizar desde niños, ¿eh? Sabe riquísimo, es delicioso y es algo que es muy bueno para los niños desde pequeñitos, que se puedan poner la laminita debajo de la lengua. Importante, debajo de la lengua, porque debajo de la lengua tenemos unas venas que nos permiten que el glutanato, sus ingredientes, puedan pasar a través de las venas debajo de la lengua y entrar al torrente sanguíneo. El glutanato no se va a absorber por el estómago y los intestinos. El glutanato se absorbe debajo de la lengua. Ahí está el proceso de absorción y ahorita vamos a platicar un poquito más. Es una predisposición genética hasta un 7%, pero está en nosotros no adquirirla, aunque toda la familia lo tenga. Efectivamente, en pacientes con diabetes, ¿cuántas laminitas se debe de utilizar? Con una laminita es bueno para diabéticos. La diabetes puede ser emocional. La diabetes es consecuencia principalmente de un tema alimentario. La tipo 2, que es la diabetes de los adultos. Por ahí hay otros tipos de diabetes que platicaríamos después, pero la mellitus o tipo 2 es la más común. ADN y DNA. Yolanda, ADN, ácido desoxirribonucleico en español. DNA es en inglés. Desoxyribonucleic acid. Entonces, son lo mismo, nada más que en español y en inglés, Yolanda. Albi, ayuda a la esclerosis múltiple. Así es, Albi. De eso se trata, de tratar de detener el avance de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que daña todo el sistema nervioso. Si ustedes le quitaran el plástico a la instalación eléctrica de su casa entraría en caos. No funcionarían ningún contacto, los focos, sería un corto, sería un desastre la casa. La casa sería un desastre si nosotros le quitamos el plástico a los cables. Cuando se presenta la enfermedad de esclerosis múltiple, es una enfermedad que le quita el plástico a todo el sistema nervioso. Este plástico, entre comillas, es una capa proteica. eh, al destruir la enfermedad de esclerosis múltiple, esta capa proteica, pues va destruyendo las funciones nerviosas, lo cual es terrible y las consecuencias también. Para una persona que está comenzando con un cáncer de seno se puede, claro que sí, puede utilizar el glutanat. Es probable que le manden radioterapia o quimioterapia. Cuando hay radioterapia o quimioterapia, esas dos cosas, la radioterapia y la quimioterapia, provocan estrés oxidativo fuera de control. La radiación ionizante de una radioterapia es terrible. Los, las sustancias radioactivas que se utilizan para la radiación también pueden provocar cáncer. O sea, esta radiación que sirve para atacar el cáncer también puede estimular la aparición del cáncer. Es un poco incongruente, pero así es como funciona. ¿De qué depende de la dosis de radiación? Bueno, el glutanat
La intención es de que disminuya o minimice el daño de esa radiación ionizante. Y ahorita van a ver algo bien interesante. Enfermedades de Parkinson. Una laminita por la mañana, suficiente. Una persona diabética, ¿cuánto tiempo puede tomar Glutanat de por vida? Yo se lo recomendaría. Ahorita yo empecé el Glutanat, voy a tomarlo 12 meses continuos para ver qué pasa en mi cuerpo con el Glutanat. Todos los días una laminita al despertar, mi laminita debajo de la lengua y miren, no me veo tan mal, pero el año que entra hasta me va a salir cabello. Ya lo verán. Una persona que tiene EPOC, muy importante que consuma glutanato. Una laminilla. Trabajemos con una laminilla, por favor. Una persona de Sjögren, ¿cuántas glutanat? Lo mismo, estamos hablando de una laminilla. Ujú. Niños, ¿a partir de qué edad? 2, 3 años ya lo podrían utilizar. Va a fortalecer la respuesta inmune, va a proteger al niño de enfermedades, de procesos infecciosos, ¿no? Los niños con autismo, claro que sí lo pueden utilizar. Vasculitis, igual una laminilla, Janet, para síndrome de West, igual, adelante, lo pueden consumir. Bien, voy a avanzar un poco entonces. Son muchas preguntas. Qué bueno que hay este interés. Miren, espero con este ejemplo que les voy a poner, que es un ejemplo de la vida real, lo que ocurre con la naturaleza, con el estrés oxidativo y cómo ayuda la glutatión. ¿Sale? Entonces, pongamos un poquito aquí de atención. Lo que ven en la imagen es una ejemplificación del accidente de Chernobyl. Chernobyl, en Ucrania, sufrió la peor catástrofe que existe en la historia de un accidente nuclear. Estalló la planta de Chernobyl, la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania, explotó hace más de 30 años. Al día de hoy, después de esos 30 años, al día de hoy sigue habiendo muchos problemas por la radiación. Una vez que esto explota, sigue emitiendo radiación hasta el día de hoy. Entonces, la Comunidad Europea está invirtiendo miles de millones de euros para tratar de contener la radiación de Chernobyl después de más de 30 años, porque esta radiación ionizante provoca estrés oxidativo, mutación en el DNA, alteración en la síntesis de proteínas y destrucción de la membrana celular. Por esta razón, las personas no podemos vivir cerca de Chernobyl ni en Chernobyl. La vida no se puede dar. Los animales no pueden vivir ahí porque están sujetos a daño en la membrana celular, mutación del DNA y alteración en la síntesis de proteínas. Entonces, si la vida no es posible, pues no hay vida. De repente, los científicos encuentran a estas aves que ven aquí, a estos pajaritos que ven aquí, los encuentran viviendo en Chernobyl, reproduciéndose sin alteraciones del DNA, sin mutaciones, sin daño celular, llevando una vida normal. Aquí la pregunta es, ¿cómo es que estas aves pueden vivir en Chernobyl ante esa radiación ionizante tan alta? Y entonces hay que investigar qué es lo que pasa con estas aves. Lo que encuentran esos investigadores británicos es que estas aves aumentaron los niveles de glutatión en su cuerpo, incrementaron la producción de glutatión. El hígado de los pajaritos, este hígado, su hígado aumentó la proporción de glutatión, fabricó más glutatión. ¿Para qué? Para que la glutatión le ayude a contrarrestar la radiación ionizante y permitir la vida. Esto es, esto es maravilloso, esto es la naturaleza en su plenitud. Esto es Dios si le queremos llamar así. ¿Sale? Entonces, vean esta parte. Los científicos encuentran esto y ahora hay que averiguar cómo es que estas aves incrementan su nivel de síntesis de glutatión y tiene que ver con la alimentación. Hay que ver que estas aves están comiendo más cantidad de algunos vegetales ricos en curcuminoides. Y esos curcuminoides estimulan la síntesis de glutatión y de otra enzima llamada superóxido dismutasa o SOD. ¿Sale? Superóxido dismutasa
y glutatión, dos enzimas que produce el hígado para tratar de proteger contra la radiación. Este producto que tenemos aquí, que se aplica debajo de la lengua, aumenta la absorción, la biodisponibilidad y la efectividad de los ingredientes. La fórmula y la tecnología de Glutanat a través de la laminita para que se absorba de vía sublingual en nanopartículas es una maravilla. Entonces tenemos una maravilla en la forma en que se está presentando el producto. El sabor es delicioso, pero veamos, estamos hablando, se llama glutanat el producto, no porque contenga NAD como tal, nicotinamida dinucleótido. NAD, NAD quiere decir nicotinamida dinucleótido. Este NAD es muy importante porque al principio hablamos de la importancia de la mitocondria y cómo la mitocondria se mantiene energéticamente produciendo todo el tiempo los niveles de energía que necesitan las células de nuestro cuerpo para mantenerse activas, sanas, jóvenes y duplicándose. El NAD se encuentra en todo ese proceso en la mitocondria para la producción y la síntesis de energía, ¿ok? Entonces, el NAD como tal no lo contiene nuestro producto. ¿Por qué? Es una molécula muy grande. ¿Se acuerdan de la cadena que decíamos que rodea la casa? Y de la, la, la cadena más pequeña, que es con la que cerramos la reja, que esa sería una enzima, y luego los péptidos, ¿no? Entonces, digamos que el NAD es una molécula grande, es difícil que se pueda absorber y que se pueda distribuir por nuestro cuerpo. Por esa razón, en la fórmula no tenemos NAD como tal, tenemos NMN, que esto es nicotinamida mononucleótido. El nicotinamida mononucleótido de la fórmula de glutanat, cuando nuestro cuerpo lo consume, lo absorbe y lo distribuye, en nuestras células se va a convertir en NAD. Así es que estamos dándole a las células ese nicotinamida mononucleótido que se necesita para producir NAD y formar NAD. Esto es tecnología, esto es extraordinario. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de mantener las mitocondrias funcionando al máximo. Nos va a hacer sentir con mucha energía, con una buena replicación celular, mantener a la célula joven, mantener a la célula sana y replicándose y multiplicándose, cuidando el DNA y cómo el DNA va funcionando para la duplicación celular. Luego, además de esta nicotinamida mononucleótido que nos da el NAD, tenemos la nanoglutatión, la glutatión como enzima, pero aún en nanopartículas. Recuerden, decíamos, la glutatión es una enzima que está hecha de péptidos, de estos péptidos. En una nanopartícula permite, primero, que en la fórmula que estamos utilizando sublingual pueda pasar directamente a sangre y se pueda distribuir por todo nuestro cuerpo para llegar a todas las células, penetre bien en las células y ese NAT cumpla esa función de protección de nuestro cuerpo. ¿Como qué? Como una sustancia para contrarrestar el estrés oxidativo. Por ahí preguntaban, ¿cómo puedo luchar contra el estrés oxidativo? ¿Cómo puedo hacer que mi cuerpo se defienda o se proteja del estrés oxidativo? Ahí está esta glutatión en nanopartículas, ¿sí? La nanoglutatión. Luego, le agregamos a la fórmula quercetina. La quercetina se obtiene de diferentes fuentes vegetales. Una de ellas, la más importante, es del concentrado de la semilla de la uva. Se hace una extracción de esta sustancia llamada quercetina. ¿Por qué es importante la quercetina? La quercetina estimula la síntesis de una sustancia que se llama, un factor que se llama NRF2. Ese NRF2 es un factor que estimula que el hígado produzca más superóxido dismutasa o más glutatión. Entonces, dos cosas. Estamos dando la quercetina para estimular al hígado para que produzca más glutatión y más superóxido dismutasa, y por otro lado estamos dando el glutatión. O sea, no hay manera que su cuerpo no tenga todas las herramientas que necesita para luchar contra el estrés oxidativo gracias a la fórmula que combina la quercetina con
nicotina mononucleótido y la glutatión. Si esto fuera poco, le agregamos a la fórmula la astaxantina. La astaxantina, por su parte, es una sustancia que se llaman carotenoides. Los carotenoides, los carotenoides es una familia de sustancias que se encuentran en el mundo vegetal que le dan el color rojo o naranja a las frutas, a los vegetales, a las hojas de los árboles. Cuando vemos algo naranja o rojo en la naturaleza, contiene carotenoides, que a su vez en nuestro cuerpo llegan a transformarse en retinol o vitamina A, ¿sí? Los carotenoides no son propiamente vitaminas, pero nos ayudan a sintetizar o nos ayudan a formar la vitamina A, el retinol. ¿Para qué sirve esto? La astaxantina. Quieren una piel que se mantenga joven, fuerte, sana, uñas, cabello, todo lo que es nuestro tejido conectivo. La astaxantina nos da eso, protegiéndonos del estrés oxidativo, ayudando al sistema cardiovascular. Vaya, una cosa extraordinaria, la astaxantina. Nos tomaría un buen rato platicar de la quercetina y de la astaxantina, pero combinados como fórmula es impresionante. Si fuera poco, fíjense, la nicotinamida mononucleótido, la glutatión, la quercetina y la astaxantina, ninguna de estas son vitaminas. Bueno, aparte vamos a agregar vitaminas. La vitamina A, que es el retinol directamente, ¿para qué? Para proteger nuestras células, proteger el DNA. La vitamina A, la B6 y la B12 protegen el DNA para que no se altere o no mute el DNA. Estimulan y favorecen la replicación celular y protegen los telómeros. Entonces tenemos una fórmula vitamínica que es importante para esto. Además, para el buen funcionamiento del sistema nervioso, el sistema cardiovascular. Estas vitaminas, la A, la B6 y la B12, trabajan en equipo con las otras sustancias que no son vitamínicas, pero que en conjunto son una fórmula, una mezcla extraordinaria. De verdad, si podemos dimensionar lo que significa glutanat, es una cosa que, como les decía, podemos formar una compañía simplemente con este producto, ¿no? Así es que se nos acabó el tiempo, hay muchas preguntas. Vamos a cerrar la sesión porque por ahí la están grabando y me quedaré unos minutos para responder preguntas. Para quien ya se tiene que retirar, les agradezco que se hayan conectado, que nos hayan acompañado. Eh, Tenemos 400, más de 490 personas, casi le pegamos a las 500. Un aplauso para ustedes, qué gusto, qué felicidad, qué dicha que me hayan permitido entrar a sus casas o a donde estén a través de una conexión por Zoom. La información es muchísima, me apasiona el tema, me puedo seguir aquí mucho tiempo, pero creo que el tiempo también es importante para ustedes. Así es que terminamos la sesión en este momento y me quedo unos minutos más por si hay comentarios o preguntas. Así es que cerramos la sesión ahorita y les damos las gracias para quien se tenga que retirar.